Ahí sí. ¿Qué tal todos, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, tengo un enredo de cables acá que no se imaginan, espérense. Entre el cable de la cuestión con la que escribo, el del micrófono, el del cargador y el cargador del computador también. Dame un segundo para ordenar bien. Ya. Que me carga hacer la clase y todo desordenado. Donald Trump, presidente. ¿Cómo está, Mr. President? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Keila? Saluden ahí al tío Puntaje, excelente. Hola, tío Xavi, dice la Dafne. ¿Cómo estáis, Dafne? Profe, pasaremos relaciones métricas, segmentos en la circunferencia. ¿A qué te refieres con segmento de la circunferencia? ¿Como cuerda, esas cosas? Sí. Justo en la clase hoy día no, pero sí lo vamos a pasar. Hola, profe. Hola, tío Puntaje, ¿cómo está? Yo estoy bien. Tío Puntaje nos puede contestar ahí también desde el chat cómo está. Ya, entonces ahora sí partimos bien la clase, que tiene que ver con ángulos interiores de la circunferencia. ¿Ya? Les recuerdo que en la clase pasada vimos ángulo central y ángulo inscrito de la circunferencia y ahora veremos ángulos interiores. Vamos a ver cuál es la diferencia ahora con las imágenes. Ya. Primero, esto lo vimos en la clase pasada, lo voy a leer solamente como recordatorio porque lo vamos a utilizar. Ya dicen una circunferencia de centro O, el ángulo del centro es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y cuyos lados son radios de esta. La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo del centro AOB. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo inscrito, es decir, un ángulo que está a la orilla de la circunferencia, que subtiende un cierto arco, entonces el ángulo inscrito va a ser la mitad que el ángulo del arco, o el ángulo central, que es lo mismo, ¿ya? De aquí sacamos varios teoremas, por ejemplo, que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Por qué? Porque el arco que subtiende es de 180 grados, el arco que subtiende es de 180 grados, que es lo mismo que el ángulo central. Por lo tanto, el ángulo que está a la orillita, es decir, el ángulo inscrito, va a ser de la mitad de 180, que es 90 grados. Ya, también tenemos esto, que todos los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son congruentes entre sí. Es decir, este arco es el que subtiende, está subtendido, no sé cómo se diría, por este ángulo inscrito y este ángulo inscrito. Todos subtienden el mismo arco. Por lo tanto, todos los ángulos inscritos, independientes de su ubicación, van a tener el mismo valor, ¿ya? La misma medida. Y que en todo cuadrilátero inscrito en la circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios, es decir, que suman 180 grados, ¿ya? ¿Qué quiere decir los ángulos opuestos? Como lo dice el mismo nombre, el que está al frente del otro, es decir, este ángulo que está en D con este que está en B, si es que el cuadrilátero está inscrito en la circunferencia, es decir, que está justo los vértices sobre la circunferencia, entonces los ángulos opuestos suman 180 grados. El D con el B suman 180 grados, el ángulo A con el C, que son opuestos, también suman 180 grados. Y vimos también otro teorema, que era que el ángulo semi-inscrito es este que tiene su vértice que pertenece a la circunferencia, es decir, está acá, pertenece a la circunferencia, está a la orillita. Uno de sus lados es una cuerda, es decir, un segmento que corta la circunferencia, esa es la cuerda. Y el otro lado es tangente a la circunferencia. Y ahí hay un teorema. Ese ángulo semi-inscrito va a ser igual que el ángulo inscrito que subtiende el arco que está dado por los límites de la cuerda, ¿ya? El ángulo inscrito estaría acá, por ejemplo. Ese ángulo es la mitad del arco, que es alfa. Y ese ángulo inscrito tiene el mismo ángulo que el semi-inscrito, ¿ya? Ya, ahora vamos con esta nueva parte. Miren, fíjense bien. Y presten harta atención porque esta es una demostración geométrica, ¿ya? Para encontrar un teorema. Y aquí viene lo nuevo. Dice, un ángulo interior, alfa, está formado por la intersección de dos cuerdas en un punto al interior de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, un ángulo interior, ahí tenemos una definición, es el que se forma por el cruce de dos cuerdas. Entonces, si nosotros tenemos una circunferencia, tenemos una cuerda que es esta y otra cuerda que es esta, la de B, y la otra es AC, eso hace que se intersecten dos segmentos. Y esos dos segmentos forman ángulos entre ellos,
¿Ya? Entonces, esos son los ángulos centrales. Eso es un ángulo central. Y en la imagen que se muestra al costado, las cuerdas son CA y DB. Entonces tenemos la cuerda CA, es decir, este segmento que va desde C hasta A, una cuerda, y desde D hasta B es otra y forma un ángulo que es alfa. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Si yo tengo una recta así, y tengo un ángulo así, alfa, lo que me queda para completar es 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo extendido completo, eso es 180. Eso es 180 grados. Y yo le estoy quitando alfa. Entonces lo que me queda acá, este ángulo de aquí que estoy pintando, vale 180 menos alfa. ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a buscar una forma de escribir alfa a través de beta y gamma. ¿Ya? Entonces fíjense en lo siguiente. Este ángulo alfa, nosotros lo podemos continuar hasta completar todo el segmento. Todo este segmento. Y alcanzar un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá, que le vamos a llamar X, ese ángulo X, va a ser 180 menos alfa. ¿Ya? 180 menos alfa. Ese ángulo de ahí es 180 menos alfa. Denme un segundo. Ya. Entonces ese ángulo es 180 menos alfa. Ahora, acá si ustedes se fijan tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo que está formado por los ángulos interiores beta más x más gamma. ¿Ya? Y todos esos suman 180. Todos esos suman 180. Entonces si yo despejo acá el x, me va a quedar que x va a ser igual a 180 menos beta menos gamma. Es decir, 180 menos beta más gamma. ¿Ya? Quiero saber si me están siguiendo el hilo argumental. Entonces, de este ángulo extendido de 180 grados descubrimos que ese x que restaba para completar los 180 es 180 menos alfa. Y desde el triángulo interior que se forma, descubrimos que x también vale 180 menos beta más gamma. Por lo tanto, x vale 180 menos alfa y x vale 180 menos beta más gamma. Por lo tanto, alfa va a ser igual a beta más gamma. No leo sus comentarios. No sé si es porque no me están entendiendo, porque sí me están entendiendo y no tienen preguntas. Comenten nomás, chiquillos, si es que hay algo que no entienden. Ya, Obo dice que lo está entendiendo. Ya, profe, de un tip de cómo ser bueno en circunferencia. Uy. Lo que siempre digo es harta práctica, pero también hay algunos como... no me gusta llamarle trucos, pero hay algunas técnicas que son súper conocidas y vamos a ir revisando algunas ahora. Por ejemplo, eso que les dije acá, que este ángulo es alfa y el resto, para completar los 180 es una técnica que se ocupa harto en ángulos interiores. ¿Ya? Es como un poco eso. Yo creo que a través de la práctica uno va reconociendo cuáles son las técnicas. ¿Ya? Ya. Me dicen que entiende. Ya, entonces tenemos que alfa es igual a beta más gamma. Ahora piensen en lo siguiente y voy a borrar lo que dibujé arriba de la circunferencia. Voy a borrar acá. Fíjense que beta y gamma son ángulos inscritos que subtienden un cierto arco. Entonces, fíjense acá. Tenemos el ángulo beta, que está aquí a la orillita, subtiende todo este arco de acá, el CB, el BC. Entonces, el ángulo beta subtiende el arco BC, ¿cierto? Y el ángulo gamma, que está acá también a la orillita, ángulo inscrito, subtiende el arco DA. Entonces el ángulo gamma subtiende el ángulo DA.
¿verdad? Por lo tanto, beta y gamma van a ser la mitad de dichos arcos. ¿Se fijan? ¿Por qué la mitad? Porque según el teorema que vimos en la clase pasada, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central y el ángulo central es igual al arco. Por lo tanto, va a ser la mitad del arco. Entonces, el ángulo beta va a ser un medio del arco BC. Y el ángulo gamma va a ser un medio del ángulo del arco DA. Aquí me confundí. Ya, ahora sí. Entonces, los ángulos inscritos beta y gamma, por subtender el arco BC y DA respectivamente, los ángulos van a valer la mitad de dichos arcos. Entonces lo escribimos como esa forma, la mitad del ángulo. Entonces el ángulo alfa va a valer la mitad de BC y la mitad de DA. Si eso nosotros lo factorizamos, nos va a quedar un medio de BC más DA, que es lo mismo que, si lo escribo aquí abajo, va a ser BC, arco BC, más arco DA, partido en 2. ¿Se entiende? Ya, me preguntan por qué es arco de A y no AD, porque los arcos se leen en sentido antihorario. Porque si yo digo DA, entonces estoy diciendo hacia acá, todo este arco, que parte en D y termina en A. Si yo digo AD, estoy diciendo todo el complemento que está por afuera, que no es el arco que estamos midiendo, ¿ya? Los arcos se leen en sentido antihorario, o sea, el orden aquí importa. Ya, preguntas, quiero que me hagan preguntas. La Mariel dice, ah, verdad, gracias. Súper. Me preguntan si es que tienen el valor de los arcos, pueden tener el valor de alfa. Exacto, Felipe. Muy bien. La Daisy dice que no tenía idea. Sí, esto es algo que a veces pasa desapercibido, como el orden del arco, como que uno lo ocupa nomás. Pero sí, es importante el orden. Pero fue una pregunta. Díganos, Seba. Puede preguntar. Por mientras sigo la pregunta de lo que dijo Felipe. Dice que si tiene el valor de los arcos puede saber el valor de alfa exactamente. La respuesta es que sí. Y ese es un teorema. Lo que nosotros hicimos recién ahora fue demostrar un teorema muy importante dentro de la circunferencia. Un teorema muy básico. Es importante. ¿Qué es lo que dice Felipe? Que si nosotros tenemos el valor de los arcos podemos determinar el valor central. El del ángulo, perdón, interior, no central. Bueno, si tenemos los arcos también podemos determinar el valor central. Pero Seba puede hacer su pregunta. Ya, por mientras espero la pregunta del Seba, les comento que lo que nosotros descubrimos es que el ángulo alfa va a ser el arco BC más el arco DA partido en 2. Es decir, este arco más este arco partido en 2 va a ser alfa. Eso se llama semisuma. Cuando nosotros sumamos algo y lo dividimos en 2 se llama semisuma. Por lo tanto, el ángulo interior alfa va a ser la semisuma de los arcos respectivos que subtiende, ¿ya? Y eso es un teorema. Y dice así: dada una circunferencia de centro O con AD y BC secantes que se intersectan en el punto E, se cumple lo siguiente. Es decir, tenemos secantes que forman un ángulo interior alfa. Y se va a cumplir lo siguiente. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que subtienden sus lados y la prolongación de ellos. Es decir, este más este partido en 2. ¿Se entiende? Semisuma de la medida del arco BA, medida del arco BA, medida del arco CD, semisuma de ellos. ¿Ya? Semisuma o promedio. Sí, la semisuma es un promedio.
Pero chiquillos, cuando hablamos de promedio, nos estamos refiriendo a estadística, ¿ya? El promedio tiene que ver con una medida de tendencia central de datos agrupados. O no agrupados también, en verdad, pero de datos. Y el concepto de dato proviene de un estudio estadístico, de resultados de un estudio estadístico. Entonces, sería impreciso referirnos a esto como un promedio, pero sí, si lo vemos como en términos formulísticos, es decir, como fórmula, sí se podría decir que es un promedio, ¿ya? Pero por eso se llama semisuma de manera más precisa y no promedio, ¿ya? Pregunta, profe, ¿cómo se hacen demostraciones matemáticas? Lo que hicimos recién fue una demostración matemática. Y lo que les decía la semana pasada, la demostración matemática tiene que tener tres cosas. Una demostración geométrica matemática tiene que tener tres cosas que no hicimos delante. Porque la idea es que me siguieran el hilo argumental, pero lo vamos a hacer ahora. Tiene que tener dibujo, y el dibujo no es una demostración. El dibujo simplemente nos sirve de apoyo visual. El dibujo que tenemos ahí nos sirve para tener una imagen mental de lo que está ocurriendo en el lugar geométrico, ¿ya? Luego tenemos la representación algebraica, es decir, tenemos que representar los arcos, que nosotros lo hacemos dibujísticamente como rayándolo nomás, pero después tenemos que hacerlo con lenguaje algebraico, es decir, medida de arco BA, que es lo que está acá. Esto es una expresión algebraica, eso. Y con eso la vamos trabajando a través de propiedades como distribución, propiedades de las ecuaciones, inversos, cosas así. Y luego llegamos a una nueva fórmula y esa fórmula se demostró a través de el dibujo y la representación algebraica. ¿Por qué les dije tres cosas? Porque además de la representación algebraica tenemos que tener una explicación en palabras, ¿ya? Para que se entienda la demostración. La mayoría de las veces vamos a necesitar una explicación en palabras para que se entienda la demostración. Profe, ¿cómo se puede aplicar circunferencia en la vida cotidiana? Buena pregunta, buena pregunta. No hice la investigación al respecto, para serte honesto, para esta clase, así que no les traje ningún ejemplo. Pero hay aplicaciones en la vida cotidiana. Sobre todo yo diría que en el diseño, en la construcción, en la arquitectura, se ocupa la circunferencia y las figuras geométricas. Ya. Así como el ángulo interior tiene una fórmula que es la semisuma, también tenemos lo que es conocido como ángulo exterior de una circunferencia, que es lo que ustedes están viendo ahí. Cuando uno tiene un ángulo exterior, es decir, un ángulo que está afuera, los lados van a intersectar en dos puntos de la circunferencia, en 4 puntos en verdad. En estos dos y en estos 2 puntos. Cada vez que nosotros tenemos 2 puntos en una circunferencia podemos trazar un arco, ¿ya? Y en este caso, esta proyección del ángulo traza 2 arcos, este de acá y este de acá. El arco BC y el arco DA, ¿ya? Si se fijan es como una proyección así de un ángulo y corta a la circunferencia, le corta 2 segmentos de circunferencia que se llaman arcos. Entonces, la medida del ángulo exterior va a estar dada por esos arcos y va a ser la semirrecta, ¿ya? O la mitad de la diferencia de los arcos que subtiende los lados del ángulo. Ojo aquí, chiquillos, que el orden de la resta va a importar. ¿Cómo va a ir el orden de la resta? Va a ser el del arco más grande, es decir, el más lejano al ángulo, menos el pequeño, ¿ya? El arco más grande menos el pequeño, ese nos va a dar la medida del ángulo. ¿Por qué es importante? Porque si yo a algo chico le resto algo grande, me va a dar un número negativo. Y los ángulos no los queremos medir, en este caso, en números negativos, ¿ya? Los queremos medir en espacios positivos. Por eso tenemos que tener ojo con el orden de la resta, ¿ya? Entonces restamos este de acá, el DA, medida del arco DA,
con el BC, lo dividimos en 2 y nos da el ángulo exterior. Ya, alguien me dice que es muy bueno eso, que había una profe que le ponía mal a los ejercicios por no demostrarlo. Sí, sí. Puede que a veces eso parezca como súper chato de nosotros los profes, pero es que no lo hacemos por mala onda, sino que es porque una demostración matemáticamente precisa tiene que tener los pasos de una demostración, ¿ya? O sea, tiene que ser evidente que desde una afirmación que es correcta y verdadera, llegamos a otra nueva a través de transformaciones algebraicas, de propiedades, de definiciones, llegamos a otra. Pero tiene que quedar de manera evidente paso a paso. Entonces, si yo pongo un dibujo, eso no es evidente para quien lo ve, ¿ya? A lo mejor yo como profesor puedo entenderlo, pero una demostración tiene que ser evidente, ¿ya? Ya, chiquillos. Vamos con ejercicios. Vamos con ejercicios. Dice, medida del arco CA es 80. Entonces la medida de este arco de acá es 80. Arco CA 80. Y nos piden... Ah, se me olvidó escribir acá la instrucción. Se las voy a decir. La instrucción acá es encontrar el valor de X. Lo voy a escribir acá. Encuentre el valor de X. ¿Ya? Entonces en este caso X sería el arco BC. Por lo tanto, X es igual a BC. Y eso es lo que nos están preguntando. Entonces lo escribimos con signo de interrogación. ¿Ya? ¿Cuál es el arco BC? Pero sabemos que el ángulo exterior vale 10 grados. Y nosotros sabemos que el ángulo exterior, es decir, el ángulo APC, ángulo exterior, va a valer la semirresta o la diferencia, la semidiferencia, entre los arcos que subtiende. Es decir, el arco opuesto, que sería CA, el arco CA, la medida del arco CA, menos la medida del arco que nos están preguntando, BC, que es el que está acá. Yo resto el grande con este chiquitito y nos va a dar el ángulo. Y nos queda una ecuación. Tenemos que reemplazar ahora los valores. El ángulo APC vale 10 grados. El arco... Ah, no, esto es partido en 2, perdón. Porque es la semidiferencia. Se me olvidó dividirlo en 2. La medida del ángulo... la medida del arco CA es igual a 80 grados. Por lo tanto, este número lo reemplazamos por 80 grados. La medida del ángulo... me da por decir ángulo. Del arco BC no lo conocemos. Es X, el número que queremos saber. Partido en 2. Y ahora nos queda una ecuación. Multiplicamos por 2 a ambos lados y nos queda 2 por 10 grados igual a 80 grados menos X. 2 por 10 es 20, por lo tanto 20 grados es igual a 80 menos X. Ahora, restamos 80 a ambos lados y nos queda 20 grados menos 80 grados igual a menos X. 20 menos 80 es menos 60 grados, es igual a menos X. Por lo tanto, X va a valer 60 grados. ¿Se fijan que acá tenemos las dos representaciones? El dibujo nos sirve como una ayuda visual, que es lo que está acá, ayuda visual. Y lo que yo escribí acá, la representación algebraica, es lo que nos sirve como argumento y apoyo de la demostración. ¿Ya? Esto ustedes también lo pueden calcular en su mente, ¿ya? Pero si ustedes quieren escribirlo en una prueba de desarrollo, tiene que tener el argumento completo, que es todo esto que está acá, que yo destaqué así como a la derecha. ¿Se entiende? Ya, me dicen que sí, perfecto.
Ya, ahora chiquillos voy a borrar lo que está en la pantalla y les voy a dejar un ejercicio a ustedes. Así que les voy a dar 3 minutitos para que ustedes hagan, no, un poquitito menos, les voy a dar 2 minutos para que hagan el ejercicio B, ¿ya? Con lo que yo les dije. Hagan cuenta que, no, sí, en verdad háganlo por ustedes mismos, creo que es importante. Y después lo vamos a revisar. Les voy a dar 2 minutos y lo revisamos. Recuerden lo siguiente, tenemos que encontrar el valor de x. Y tenemos que utilizar teoremas como los que vimos en la clase pasada y esta para apoyar nuestro argumento, ¿ya? Y el dibujo nos sirve como apoyo visual, pero la demostración está dada por la representación algebraica de los cálculos argumentados. Entonces traten de hacer eso, aunque yo sé que lamentablemente no los puedo ver, su desarrollo, pero háganlo ustedes mismos y después compárenlo con lo que voy a hacer yo. Y sí les pido que me comenten el resultado de lo que les va dando, ¿ya? ¿Cuánto es la D? Les doy los 2 minutos desde ahora, ya. Leo sus comentarios para ver si tienen preguntas por mientras. Empecé antes de tiempo, lo admito. Tranqui. Démosle tiempo a todos para que puedan hacerlo y lo revisamos. Queda 1 minuto, chiquillo. Ya. Listo el tiempo. Revisemos entonces, chiquillos. Les dio 60 grados a la mayoría. Vamos a revisar si es que es 60. Y con esto también, chiquillos, más que la respuesta, me interesa que trabajemos la habilidad de demostrar a través de argumentos, ¿ya? Se llama argumentar y comunicar. Y me interesa que trabajemos esta habilidad porque es esencial para realizar demostraciones geométricas. Entonces, por favor, comparen el hilo argumental de lo que voy a hacer yo con lo que ustedes hicieron, ¿ya? Si lo que ustedes hicieron tiene menos pasos, no quiere decir que esté mal, pero podemos trabajarlo en justificar mejor nuestros pasos. Eso va a hacer que nuestra habilidad de argumentar y comunicar en matemática se desarrolle mejor, ¿ya? Entonces, vamos con lo que dice acá. Tenemos el ángulo X. El ángulo X es igual a, lo podemos describir como el ángulo ABE. Ángulo ABE. Y nosotros tenemos un teorema que nos dice que el ángulo central ABE va a ser la semisuma de los arcos que subtiende, es decir, del arco, de la medida del arco AE, más la medida del arco CD, partido en 2. Ahora lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuánto vale el ángulo ABE? X, que es el número que queremos determinar. La medida del arco AE es 80 grados, porque es lo que nos dice el enunciado.
La medida del ángulo del arco CD es 40 grados, porque es lo que nos dice el enunciado. Eso partido en 2. Y eso es igual a 80 más 40, eso es 120 grados, partido en 2. Y 120 grados partido en 2 es 60 grados. Entonces, este sería el argumento de por qué x vale 60 grados. Me quedó todo chueco. Ya. ¿Preguntas? ¿Alguien? Vamos a entrar a más ejercicios. Tenemos harto. Y tenemos un tip también, entre medio. Ya dice, ojalá aparecieran ejercicios así en las pruebas y guías. Sí, ojalá. Pero creo que ahora les tengo ejercicios como un poco más complejos para que podamos terminar la clase haciéndolos, ¿ya? Y aquí, cuando alguien me preguntó cómo podemos mejorar en demostraciones, aquí les tengo, por ejemplo, un tip, ¿ya? Entonces, ahora... Ah, me dicen si B es el opuesto por el vértice. Si el B... ¿Cuál B? Ah, no. B es el punto que está en el vértice del ángulo ABE. Es un punto. B es ese puntito en donde se cruzan las dos cuerdas. No es un ángulo, ¿ya? Pero si fuera el ángulo del otro lado de X, es el opuesto por el vértice. Sí, pero en este caso B es el vértice, es un punto. Las letras mayúsculas por lo general las utilizamos para describir puntos. Por lo general. Ya, les voy a dar este ejercicio y también les voy a dar 2 minutos para que lo piensen y ojalá lo puedan resolver. Desde ahora ya. Ya, quedan 35 segundos. Leo comentarios. Dicen que llegó tarde, esta es clase de ayudantía. Maro, esta es clase curricular de tercero medio. Estamos viendo ángulos interiores de la circunferencia. No es de prueba de transición. Oh, me están dando harta respuesta. ¿Qué puede ser? 40 grados, 80, 65. Tenemos hartas respuestas distintas. Ya, vamos a revisarlo. Justo cuando dije vamos a revisarlo se acabó el tiempo. Ya. Vamos a revisarlo entonces. Ya.
aquí tenemos que tener, cuando hablamos de demostraciones geométricas y encontrar valores de ángulo y esas cosas, tenemos que tener una visión súper amplia, ¿ya? Tenemos que ver cosas que no nos están diciendo que están ahí, pero están ahí, ¿ya? Hay cosas que están ahí, pero no nos están diciendo que están ahí y tenemos que verlas y considerarlas. Entonces, vamos a partir por lo básico y obvio. Tenemos un ángulo exterior. Y el ángulo exterior está determinado por este arco y este arco, ¿ya? Y solamente tenemos el arco DA, es decir, el arco que está acá, el más cercano al ángulo, que es el chiquitito. El arco DA. Entonces nosotros sabemos que el ángulo exterior, que es el ángulo BPC, el ángulo de afuera, va a ser la semidiferencia del arco, de la medida del arco BC, menos el arco DA, la medida del arco DA, partido en 2, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos, porque hay un teorema que lo dice. Entonces reemplazamos. El ángulo exterior es BPC y vale 25 grados. O mide, perdón, 25 grados. La medida del arco BC no la tenemos. Entonces la vamos a denotar con medida de arco BC. Así tal cual, porque no la tenemos. La medida del arco DA la dan y es 30 grados. 30 grados. Y eso partido en 2. Entonces con eso nosotros podemos determinar el arco BC, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Resolviendo esta ecuación. Multiplicamos por 2 a ambos lados y nos queda 50 grados igual a medida del arco BC menos 30 grados. Ahora sumamos 30 grados a ambos lados y nos queda 80 grados igual a la medida de BC, ¿ya? Entonces el arco BC, que está acá, vale 80 grados y eso lo podemos destacar, ¿ya? Ahí tenemos un dato. ¿De qué nos sirve que el arco BC valga 80 grados? El arco BC tiene la misma medida que el ángulo central BOC. Por lo tanto, 80 grados, que es la medida del arco BC, va a ser lo mismo que el ángulo central que subtiende ese arco, es decir, el ángulo BOC. Va a ser igual. Y ese vale 80 grados. Se lo vamos a dibujar también. Lo vamos a escribir en el dibujo. Ahora, si nosotros nos fijamos, ahí en rojo tenemos un triángulo. Y lo que nos están preguntando es por uno de los ángulos interiores de ese triángulo, que es X. ¿Verdad? Pero fíjense que dos de los lados de ese triángulo son los radios de la circunferencia. Y los voy a mostrar. Ese lado de acá va desde el centro hasta la orilla de la circunferencia, por lo tanto es radio. Este lado de acá va desde el centro hasta la orilla, por lo tanto también es radio. Es decir, el triángulo BOC es isósceles. ¿Por qué? Porque los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Y los ángulos respectivos a esos dos lados también son iguales. Por lo tanto, este ángulo de acá, que está en el vértice también del otro lado, que es radio, porque los dos lados son radio, entonces tienen dos lados iguales. Los ángulos correspondientes a esos lados, los de abajito, deberían ser también iguales, porque es un triángulo isósceles. Entonces ese ángulo de abajo también vale X. ¿Ya? Ahora, todos los ángulos interiores de un triángulo miden 180, por lo tanto, X más X, ángulo X más ángulo X, más 80, tienen que medir en total 180 grados. Esto es por suma total de ángulos interiores de un triángulo. Por lo tanto, sumamos todo el ángulo interior del triángulo y nos queda X más 80 es 180. Y eso se puede resumir como 2X más 80 igual a 180 grados. Tenemos que escribirlo todo con grados. Restamos 80 grados a ambos lados y nos queda que 2X va a valer 100 grados. Dividimos por 2 a ambos lados y nos queda que X vale 50 grados. Por lo tanto, el ángulo X vale 50 grados. ¿Cuál es la demostración?
todo esto que está acá. Lo voy a encerrar. Denme un segundo. Todo esto que está acá. Ya, me dicen que se entiende súper. Entonces sería 50. Ya, y ahora están diciendo que la F es 35. Ya, pero me interesa ver otro ejercicio. Nos quedan solo 5 minutitos y por eso prefiero ver otro ejercicio. Déjenme ver. Que lo había... Cuando preparé la clase dije que este no se me podía pasar. Déjenme ver cuál es. No, no es ese. Un cuadrado, ¿cuánto mide? No, no. Ya, este era. Entonces tengo un tip que entregarles. Un tip es que los triángulos cuyos lados son radios de la circunferencia van a formar un triángulo isósceles. Eso es lo que les dije recién. Si yo tengo un círculo así, déjenme escribirlo con esta cosa. Ah, me quedó feo. Ya, eso. Yo tengo el centro O, tengo dos radios y trazo un triángulo así. Como este radio y este radio, este va a ser alfa y este también va a ser alfa, va a ser un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Isósceles. ¿Ya? Ese es el tip. Pero no es que si dos ángulos comparten el mismo arco, el ángulo de adentro mide el doble. Sí, po. El ángulo de adentro mide el... O sea, si dos ángulos comparten el mismo arco, tienen la misma medida. Y el ángulo central es el doble de la medida de un ángulo inscrito. ¿A qué va tu pregunta, Mariel? No entendí la pregunta. Recuerden que el arco vale lo mismo que el ángulo central. Y valen el doble del ángulo inscrito. Ya. Entonces, ese tip que les dije del triángulo isósceles tenemos que aplicarlo ahora en este último ejercicio que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya? Dice, si el ángulo BAO, es decir, este de acá, que marqué con rojo, mide la mitad de lo que mide AOB, es decir, ese vale la mitad que este de acá, que lo vamos a marcar con dos líneas. ¿Cuánto mide ACB? ¿Cuánto mide ACB? Entonces, para eso vamos a utilizar las representaciones algebraicas de nuevo. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer con este azul marino que me gusta más. Y vamos a ponerle nombres a los ángulos. Cada vez que los ángulos estén así como escritos nomás, pongámosle nombres, porque se nos hace más fácil. Entonces digamos que el ángulo AOB, ese de acá, le vamos a llamar alfa. ¿Ya? Entonces, ángulo AOB va a ser alfa. Entonces decimos sea AOB igual a alfa. Ahora, el BAO, según enunciado, mide la mitad que AOB. Por lo tanto, este de acá mide alfa medios, es decir, la mitad. Entonces decimos ángulo BAO es igual a el ángulo AOB partido en 2. Y el ángulo AOB era alfa. Por lo tanto, mide alfa partido en 2. Ahora, el tip anterior nos decía que si tenemos un triángulo formado por dos radios, entonces el triángulo es isósceles y este ángulo de acá va a tener que valer lo mismo que el ángulo de acá. Por lo tanto, ese ángulo vale alfa medios también. Es decir, el ángulo ABO también vale alfa medios. Y todos los triángulos
cumplen que la suma de sus ángulos interiores es 180. Por lo tanto, el ángulo alfa más alfa medios más alfa medios, alfa más alfa medios más alfa medios, va a medir 180 en total, 180 grados. ¿Ya? Sumémoslo. Entonces nos quedaría alfa más alfa medios, eso es alfa, y nos queda 180 grados. Alfa más alfa es 2 alfa, y eso es 180 grados. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 180 partido en 2, que es 90 grados. ¿Bien hasta ahí? Entonces el ángulo alfa que estaba acá, ángulo central, que subtiende el arco AB, vale 90 grados. Entonces vamos a continuar la demostración acá. Ángulo alfa es lo mismo que la medida del arco AB. Y ambos valen 180, por lo tanto la medida, valen 90. Por lo tanto la medida del arco AB vale 90 grados Celsius. ¿Ya? Que es el arco que está acá. A nosotros nos están preguntando por el ángulo que está acá, cuyo vértice es C, es decir, el ángulo, ACB, que es este que está acá, y le vamos a denotar con la letra X. Ese ángulo subtiende este arco, el arco AD. Y un ángulo inscrito tiene la mitad de la medida del arco que subtiende, por lo tanto va a ser la mitad de ese arco que vale 90. Entonces el ángulo X va a valer 90 grados partido en 2, que es 45 grados. ¿Se entiende? Con eso vamos a terminar, que ya nos pasamos en el tiempo. Con eso terminamos la clase de hoy día, chiquillos. Eso sería todo por hoy. Les recuerdo, todo el contenido que sacamos lo obtengo del texto del Mineduc, ¿ya? Texto curricular de tercero y cuarto medio, tomo 1, que corresponde a los contenidos de cuarto medio, liberado por el Mineduc, ¿ya? Ese es el material, los ejercicios, todo lo saco de ahí. ¿Qué es lo otro que les iba a decir? Ah, eso. Recuerden darle like a este video si es que les gustó. A las 58 personas que están acá, denle like. Y a todos los que nos están viendo en diferido, también. No se les olvide irse sin dar su like. Síganos en nuestro Instagram, @puntajenacional, todo juntito. Ahí van a encontrar harta información también. Hoy día, ¿a cuánto estamos? Hoy día 7 de agosto, creo que esta va a estar la respuesta al ejercicio de desafío de ayer. Vayan a revisarlo. Está ahí en el Instagram. También pueden seguirme en mi Instagram, que es matealtoque, todo junto. ¿Ya? Ahí me pueden hacer las preguntas que corresponden a todo lo que es como, aparte de puntaje nacional, me pueden hacer preguntas ahí, ¿ya? Eso, chiquillos. Que estén bien. Un saludo. Eso. Chao, chao.